y lo único verdadero. Hay muchas otras cuestiones más profundas y que sin denostar lo intelectual, el misterio es mucho más amplio, ¿no? Entonces, partiendo de esta idea, continuamos con este reconocimiento de cómo a lo largo de la vida empezamos a desarrollar toda serie de capacidades físicas, intelectuales, afectivas, cómo reconocemos en realidad lo que en el camino de la vida nos está llevando a ser nosotros mismos, a poder decir que somos esta persona y no aquella. Por lo tanto, nuestras capacidades físicas van, a medida que se van desarrollando, generando una serie o de problemas, o de conflictos, o de crisis. Y también, no digamos en las intelectuales, y no digamos en el desarrollo de las afectivas. Es en este punto, en este campo, precisamente, en el desarrollo de estas capacidades emocionales y afectivas, en donde encontramos realmente la mayor fuente de conflictos, de problemas y a veces de crisis. De todas maneras, es muy importante reconocer cómo en este desarrollo de todas estas capacidades, si las capacidades las vemos como cualidades, vamos a reconocer que entonces las cualidades son como los ángeles, ¿eh? Es como que tenemos ahí una energía que está como a la espera de que llamemos, invoquemos, ¿eh? Y podamos entonces encarnar esa energía cuando la invocamos, y esta capacidad se hará presente, esta cualidad se desarrollará, ¿no? Muchas veces los ángeles están como así, como aburridos, porque no los invocamos precisamente, ¿no? Entonces, para no crearnos un problema, para no entrar de lleno en la negatividad, es muy útil empezar verdaderamente a reconocer estas capacidades y a utilizarlas con mucha conciencia. Entonces, la clave primordial de esta conciencia es reconocer que la vida, que la manifestación de la energía funciona siempre con estos dos polos. ¿Por qué? Porque la vida es dual. Todo en esta vida es dual y tiene estos dos polos que son precisamente polaridades. Son polaridades que no tienen que ver con bueno y malo. Estamos muy acostumbrados a identificar lo negativo como malo y lo positivo como bueno. Y es importante que para comprender la dimensión de un problema, reconozcamos que es simplemente de polaridad negativa. No significa que el porque sea de polaridad negativa sea malo. Lo malo o lo bueno tiene que ver con un juicio moral. Y aquí no vamos a hacer juicios morales. La vida no está para hacer juicios morales. No somos el juez que va a determinar después un castigo, una sentencia primero y un castigo después. No, vamos a salir de eso. Eso no se lo dejamos a los leguleyos y diversos jueces. Nosotros vamos a trabajar desde esta conciencia con las polaridades, que son simplemente cualidades energéticas, cargas energéticas. Entonces, estas cargas energéticas son las que nos van a dar el reconocimiento de en dónde nos encontramos. Porque, lógicamente, si nos encontramos en un problema, nos vamos a dar cuenta de que estamos en negativo. Ahora, yo quiero también ahora aclarar que no siempre que estamos en negativo, el resultado va a ser también negativo. ¿Por qué? Porque si nos acordamos del yin y del yang, ¿os acordáis que dentro de lo blanco hay un punto negro y que dentro de lo negro hay un punto blanco? Eso nos habla de la plenitud, eso nos habla del equilibrio de la existencia, eso nos habla de que
podemos estar en negativo, que sería lo negro, pero lo negro de lo blanco no es lo mismo que lo negro de lo negro. Entonces, sería muy importante reconocer que yo puedo estar triste. Ahora, otra cosa, y estar triste tendría una polaridad negativa, mientras que si esa tristeza me lleva a estar deprimida, esa depresión ya sería lo negro de lo negro, no lo negro de lo blanco. En lo negro de lo blanco estaríamos viviendo la parte natural de la existencia en sus dos polaridades naturales y por lo tanto, pues es lógico que si se me muere mi madre, pues yo llore y que esté triste. Entonces esto sería la naturalidad de una energía negativa que estoy usando, reconociendo y funcionando con y a través de ella. La cuestión está en qué hacemos los seres humanos con algo de pronto es como que no sabemos manejarlo. Porque todo esto que estamos viendo, ¿para qué es? Pues en realidad, el cognoscete ipsum, que estaba ahí en lo alto del templo de Delfos, conócete a ti mismo, que nos recordaban los griegos, pues es justamente, ¿para qué queremos saber todo esto que estamos hablando? ¿Para qué queremos saber el misterio? ¿Para qué queremos ahondar en el misterio? ¿Por qué queremos desarrollar conciencia? ¿Para qué darnos cuenta de si estamos en positivo o en negativo? Pues lógicamente para poder actuar sobre ello. Justamente como somos la primera especie en el desarrollo de los minerales, las plantas, los animales inferiores y los animales superiores, llamados así por el desarrollo del córtex y el neocórtex, pues es importante reconocer que somos los primeros, la primera especie que se puede mirar a sí misma, ¿ya? Se puede mirar justamente desde fuera para conocerse. Entonces, fijaros qué frase del filósofo francés Emmanuel Mounir, cuando decía, es vital restaurar una filosofía del hombre contra los excesos de la filosofía de las cosas. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar más conciencia, más humanismo en esta conciencia de no solamente ya lo humanista, como en la época del Renacimiento, sino un paso más allá, como luego nos hablaba Maslow, ¿verdad? Que hablaba ya de un paso, que hacía falta un paso más allá. Stanislav Grof también lo decía, porque hablaba de lo transpersonal. Necesitamos incluso ir más allá de lo humanista, a esa conexión con lo trascendente. Entonces, ¿todo esto para qué? Pues precisamente para recordar que el acceso a lo trascendente, el acceso a algo más profundo, por eso decíamos al sentido profundo de la vida, está en nuestras manos, no es responsabilidad de nadie, ni culpa, mucho menos, de nadie el que no lo tengamos. Luego, de ahí que, ¿para qué hacemos todo esto? Pues para conocernos cada vez más. Lo que pasa es que, fijaros en esta pregunta que nos hemos hecho los seres humanos todo el tiempo, de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Esta pregunta demuestra un interés. Aquella persona que se lo hace, aquellos pueblos que se lo hacen, por lo tanto, estoy hablando ya no solamente a nivel individual, también a nivel colectivo, pues es importante reconocer que la pregunta es porque hay un interés. ¿Cuál es el problema vital de estos momentos? De la existencia del momento, tenemos el gran problema de que como nos hemos separado tanto de la filosofía del hombre y nos hemos metido mucho en la filosofía de las cosas, ¿no? De las situaciones, se nos ha olvidado esta trascendencia de la que hablábamos. Y parece que justamente ya no hay mucho interés en conocer estas cuestiones.
Es más interesante saber cómo funciona el Mac, o cómo funciona el iPhone o el iPad nuevo que me compré, que saber responder o hacernos esta pregunta de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, y reflexionar y entrar en esta conciencia de que antes de que naciéramos y después de morir, la energía va a ser la misma, solo que cuando hayamos pasado por este trozo que llamamos vida, que es lo que ocurre entre el nacimiento y la muerte, esto es lo que llamamos vida, de esta vida va a depender de que la conciencia que hay después de esta muerte sea un nivel de conciencia de nivel más elevado. Es decir, que como se suele decir cuando vamos a un lugar, ¿verdad? Que imaginaros un picnic o a casa de un amigo y se deja el lugar igual o mejor incluso de cómo te lo has encontrado. Bueno, pues si a nosotros se nos ha regalado la vida, pues obviamente la vida es para algo, porque esta es la utilidad que tiene la vida. La vida es para precisamente tener un interés, el preguntarnos todo el tiempo, ¿no? ¿Y esto para qué es? Y poder entonces seguir con ese proceso evolutivo de el cuestionamiento interior para seguir creciendo y avanzando. ¿Qué ocurre con los seres humanos? Los seres humanos a veces nos metemos en estas problemáticas de decir, madre mía, qué cielo más negro, qué barbaridad, qué va a pasar, cómo va a llover, qué tormentón más enorme que me va a aparecer ahí. Y ahí empezamos a asustarnos. Entonces, esta cuestión de la negatividad en la que cuando no hay conciencia empezamos a asustarnos o a llevar el miedo, porque el miedo es natural, el mantenimiento del miedo es lo que ya no lo es, ¿eh? Y muchas veces el mantenimiento de ese miedo es lo que nos lleva a meternos justamente en que empieza a surgir un problema. ¿Por qué? Porque acabamos de mantener ese miedo. No reconocemos que hay un desequilibrio. Hemos empezado a sobrecrear en algún plano, tanto el físico como el emocional, como el mental. Sobrecrear, ¿qué significa? Pues darle mucha importancia, darle mucha cabida en nuestra vida. No reconocer que entonces si yo estoy quitándole a un plano, el físico, el emocional, el mental, el espiritual, le estoy quitando su atención, le estoy quitando como si dijésemos su interés, la atención que pongo sobre él, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a haber uno que va a estar mucho más grande que todos los demás. Si eso ocurre, ese plano se va a llevar la mayor cantidad de energía, produciendo un desequilibrio en todos los demás. Ahí vamos a estar ya generando un problema. Entonces será un problema al nivel físico o un problema al nivel emocional o un problema al nivel intelectual. Ahí necesitaremos comprender entonces que cuando el problema no lo reconocemos como que hay verdaderamente un desequilibrio que acabamos de generar, lo que hace el problema, como vemos ahí, es que se encapsula. Al encapsularse este problema, este desequilibrio, en realidad lo que está demostrando es que hay un hambre muy grande de ser. Es curioso, ayer pusieron en la televisión los Juegos del Hambre y me llamaba mucho la atención porque sinceramente los Juegos del Hambre es como muy tremendo el darnos cuenta que como sociedad a nivel colectivo hay mucha hambre de ser,
justamente mucha hambre de reconocer la cercanía, la intimidad con nuestra alma, porque hay un vacío de alma muy grande, y tanto a nivel individual y también a nivel colectivo, aunque también hay grupos que se están ya moviendo, obviamente, porque en esa dualidad de la que hablábamos antes, pues hay luces y hay sombras, ¿eh? Lo que pasa es que efectivamente a nivel general, bueno, Wilber, imaginaros Ken Wilber, uno de los mayores pensadores de nuestra historia, de nuestro momento actual, pues nos habla de que es un 5% nada más de la población mundial quienes están un poquito así despiertos y con la conciencia un poco elevada, para poder ver, como decíamos, desde más arriba, la visión esta del águila, ¿verdad? Bueno, entonces este tema justamente de el desequilibrio que genera el problema, cuando no lo encontramos, cuando no lo reconocemos, entonces este problema queda como encapsulado, queda como encerrado, ¿ok? El problema, cuando no salimos de él, entramos en la creencia, porque la creencia es justamente una cristalización de un pensamiento. Entonces nos creemos que el problema es más grande que nosotros mismos. No encontramos entonces una facilidad para reconocer que lo que hemos hecho ha sido encapsular ese desequilibrio que decíamos, ¿ok? Luego, la creencia, es muy interesante que empecemos a reconocer cuáles son las creencias que hemos generado a lo largo de nuestra vida en las diversas áreas, ¿no? Los diversos niveles que hemos expresado. Porque estas creencias, si tienen esta polaridad negativa de lo negativo, acordaros, negativo de lo negativo, porque lógicamente ahí ya el problema encapsulado, ese desequilibrio que no era solo de polaridad negativa de el ser, polaridad negativa de lo blanco, ¿no? Es polaridad negativa de lo negro. Ahí ya se encapsuló el problema y ya empezó a generar mayor negatividad. Cuando no salimos de esta creencia de que el problema es más grande que nosotros, entonces lo que vamos a sentir, ahí ya vamos a empezar a sentir, va a bajar la cuestión, es que vamos a empezar a sentir dolor. ¿Por qué digo bajar? ¿Y por qué digo sentir? Pues porque claramente es el sentir lo que proviene del pensar. El problema cuando vemos el desequilibrio o generamos el desequilibrio porque no nos hemos dado cuenta cómo hemos empezado a sobrecrear, es decir, crear en exceso en uno de los planos, pues ahí lo hacemos con la mente. Lo hacemos a base de pensar que esto es así. Aunque no nos demos cuenta, lo hemos generado porque puede ser esta creación tanto consciente como inconsciente. Entonces ocurre que de ese nivel del pensamiento bajamos ya al nivel del sentir y ahí ya empezamos a sentir dolor. Este dolor nos podría dar la pauta de que si estamos en positivo, nos puede servir para reconocer que tenemos un problema. Y si tenemos un problema, podemos entonces elegir si queremos solucionarlo. ¿Ah? Porque ahí entramos ya en el reconocimiento de que los seres humanos tenemos la belleza, el regalo que se nos ha dado de libre albedrío. Este es uno de los mayores regalos de Dios, por decirlo así. Es como nuestro padre, nuestra madre nos han dado la belleza de poder elegir, de ser libres. Entonces, esta libertad nos permite elegir
si queremos solucionarlo o no. Obviamente, al principio, como hemos dicho, si lo queremos solucionar, necesitamos reconocer primero que tenemos un problema, porque quiero solucionar algo que no reconozco, no funciona. Luego, el primer paso es primero reconocer, igual que se dice en Alcohólicos Anónimos, hola, soy fulanito de tal y soy alcohólico, pues lo primero es el reconocer el problema. ¿Ya? Después ya entrar en esta elección consciente de, oye, yo quiero solucionarlo, yo no quiero seguir aquí metida en este problemón, yo quiero solucionarlo. Porque lo tercero sería ya pasar a la acción. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que se queda en el B. Hay mucha gente que se queda simplemente en la inducción, en la elección de que quiere solucionarlo. Sí, yo quiero solucionarlo, Y en cambio no toman el tercero, que es la acción, que es el venga, pues voy a hacerlo, voy a ponerme manos a la obra y lo hago. Y cuando me levanto por las mañanas, la acción está ya presente en mi energía y me pongo a hacerlo día a día. Y lógicamente que voy a salir del problema. Ahora bien, para eso necesito estar en positivo. No solo pensamiento positivo, que el pensamiento positivo no es útil sin la actitud positiva, sin la acción positiva. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa si estamos en negativo? Si estamos en negativo, ahí es cuando vamos a sobrecrear, seguir como ampliando el desequilibrio del que hablábamos, y el problema va claramente a meternos directamente ya en el conflicto. Cuando el problema no lo hemos solucionado, tenemos mayor cantidad de energía negativa y esa mayor cantidad de energía negativa va a meternos directamente en el conflicto. El conflicto, lógicamente, ya es de un nivel más amplio de negatividad, más profundo de negatividad. Cuando estamos en conflicto, lógicamente, ahí tenemos esas dos vertientes, que puede ser un conflicto que tenemos nosotros con nosotros mismos, del cómo nos sentimos, de cómo nos juzgamos, de cómo nos miramos a nosotros mismos, falta de autoestima, cualquier otra cuestión que podemos tener, sentirnos culpables, tristes, enfadados todo el día. Es decir, con uno mismo o con los demás. Es que mi colega me mira mal, es que fulanito no me quiere, es que mi madre me pone histérica. Es decir, ¿cuántas cosas podemos entonces reconocer en esta negatividad al cuadrado que sería el conflicto? Aquí vemos que el conflicto siempre va a estar marcado por esta especie de sensación de estar siendo, como dicen los mexicanos o los argentinos, tironeados, ¿no? Como separados por dos fuerzas que además son opuestas y que además solemos percibir como si fueran de la misma magnitud. Es decir, la misma fuerza hay para que sí como para que no. La misma fuerza hay para hacer esto como que para no hacerlo. Con lo cual es una sensación todo el tiempo de que este conflicto nos va a matar, ¿no? Es un poco también como cuando decimos la duda mata. Bueno, la duda es un conflicto de sí o no estoy en duda qué hacer. Las personas que tienen dificultad precisamente entonces para tomar decisiones están en conflicto. ¿Qué ocurre? Cuando una persona está en este conflicto y va a tomar una decisión sin haber resuelto realmente el conflicto, es decir, sin haberse colocado en la positividad y toma desde la negatividad una decisión, ¿qué es lo que puede ocurrir? El resultado puede ser lo que llamamos los psicólogos disonancia cognitiva. Vamos a estar entonces en
¡qué horror! He decidido esto, pero resulta que tendría que haber decidido lo otro, porque lo otro era mejor y lo otro me recuerda y lo otro... Entonces voy a estar en esa disonancia de he tomado esta decisión y en cambio sigo pensando en aquella, con lo cual en realidad no he tomado decisión ninguna, no he salido del conflicto, ¿no? Luego es importante este reconocimiento de que cuando vamos a salir de un conflicto es porque realmente entremos en polaridad positiva. Vamos a ver lo que se llama los cuadrantes dentro de la teoría integral de Ken Wilber, que antes le hemos nombrado como uno de los mayores pensadores, filósofo de nuestros tiempos. Pues Ken Wilber en su teoría integral nos presenta los 4 cuadrantes, que sería, si vemos aquí en el interior individual, sería el yo. Después tendríamos también el interior, solo que en vez de individual, colectivo, sería el nosotros, porque lo colectivo interior es, por ejemplo, la cultura, ¿verdad? Ese es el nosotros, los españoles, por ejemplo, o nosotros los del Real Madrid, o nosotros los jugadores de mus, o lo que sea. Ese nosotros que es interior a un pueblo o a un grupo, que representa un nosotros. Mientras que ese nosotros, llevado hacia afuera, hacia el exterior, sería todo lo que nos afecta, o bien a todos, o bien a la sociedad de la que estemos hablando, porque así como el nosotros sería la cultura, ellos seríamos la sociedad, o sería la sociedad, las instituciones, lo que representa la política, por ejemplo. Todo eso se encontraría en este cuadrante, sí colectivo, ahora que exterior. No es ya solamente de un colectivo, de un grupo, de un nosotros, sino que es todos nosotros. Por lo tanto, aquí en el ellos estaría también la naturaleza que nos afecta a todos, o el ambiente, ¿no? Y en el exterior individual tendría que ver con ello, todo lo que es individual, solo que objetivo, ¿no? Como por ejemplo un síntoma. Bueno, pues aquí vemos cómo el conflicto, cuando estamos en esta negatividad, el conflicto lo vamos a tener en los 4 cuadrantes. Los 4 cuadrantes de la realidad, que son estos, todo lo que sea interno e individual, todo lo que sea también colectivo, interior o exterior, y todo lo individual también exterior, es decir, va a coemerger. Por lo tanto, el conflicto se va a anclar más y más porque en toda nuestra realidad, ya a nivel individual, y si es a nivel individual el conflicto se va a manifestar también luego en lo colectivo, y si es en lo colectivo se va a manifestar también en lo individual. Luego, fijaros cómo la negatividad empieza allá a transmitirse y a ser porosa a todos los ámbitos de nuestra realidad. Entonces vamos a ver las características del conflicto, porque aquí hay un grave problema primario, que es que empezamos a confundir deseo con necesidad. Cuando confundimos deseo con necesidad es cuando empezamos a pasarnos la vida cubriendo necesidades, cuando en realidad hay muchas cosas que son simplemente deseos, no necesidades. Muchas veces también ni siquiera están reconocidos los propios deseos. Con lo cual, al no reconocer el propio deseo, nos vamos a generar un conflicto. ¿Por qué? Porque nos hemos reprimido de reconocer que eso era un deseo propio, lo cual es muy grave porque nos va a meter en un problema y de un problema nos va a meter en un conflicto, porque no hemos reconocido el que eso era nuestro.
de que eso ha partido realmente de nosotros mismos. La cuestión está en que el siguiente problema que se genera es que estamos interpretando el problema que teníamos como lo que habíamos dicho, una encapsulación, nos creemos que el problema es más grande que nosotros, con lo cual, como lo seguimos interpretando negativamente, por eso es que tenemos un conflicto, porque lo seguimos interpretando en negativo. También, ¿qué ocurre? Que dirigimos la atención solo al conflicto, como si eso fuera lo único que existe en nuestra vida. Y por lo tanto, eso se llama mirada de burro, ¿verdad? Porque parece que vamos con orejeras. Y bueno, sí, podemos tener un conflicto en un área y en cambio en las otras áreas estar funcionando estupendamente. La cuestión está en que si eso se mantiene, ni siquiera será así, pero al principio de la creación del conflicto es así. Luego ya, como hemos dicho, afectará a todas las otras áreas también si lo seguimos manteniendo el conflicto, pero eso lo vemos en un momento. ¿Qué ocurre? ¿Por qué ese apego nos va a generar cada vez mayor sensación de necesidad? Vamos a entrar en una relación con ese problema cada vez más grande, vamos a tener una sensación de que yo necesito eso con lo que me he apegado y realmente no vamos a poder entonces vivirlo con libertad, sino estaré dependiente de aquello con lo que me he conflictuado. Otra de las características del conflicto es el tema del marco de referencia. Esto es muy importante reconocer en la salida del conflicto, para salir de un conflicto, reconocer qué es lo que he tomado como marco de referencia, cuál ha sido lo que yo me he creído que era el origen. Porque si me doy cuenta que el marco de referencia que estoy usando es irreal, por supuesto que voy a seguir cayendo en generar más y más conflictos. ¿Y un marco de referencia irreal cuál sería? Pues, por ejemplo, si estoy ahora en una situación que no tengo dinero para pagar una multa de 300 euros que me acaban de poner, pues esa es la realidad del momento. Lo que necesito es empezar a solucionarlo a partir de ahora. No empezar a tomar como punto de referencia, pero qué barbaridad, si la multa que me pusieron de este mismo tema fueron solo 40 euros, ¿cómo es que ahora me ponen esta de 300? Y enfadarme y molestarme y ponerme fatal con... es que en el pasado ocurrió no sé qué, o estar en una situación muy tremenda, por ejemplo, en un avión, en medio de una turbulencia tremenda, rayos, centellas y todo alrededor, y tomar como punto de referencia, ¡ay, mi camita tan rica en mi casita después de una ducha caliente! Pues no, es que ese no puede ser el punto de referencia. El punto de referencia para no meternos en conflicto será siempre la aceptación del aquí y del ahora, de aquello que estamos viviendo. Nuestro punto de referencia no puede ser irreal y no hay, por supuesto, nada más real que vivir en esta conciencia del aquí y del ahora. Otra característica sería el locus de control, cuando colocamos el que ha sido tu culpa. Luego, si ha sido tu culpa, voy a entrar en resentimiento, porque ni siquiera reconozco que era mi responsabilidad hacer eso. Me voy a meter en un conflicto cuando te voy a estar echando a ti la culpa. Esto se llama locus de control, porque es como que a ti te doy el control de mi vida, cuando resulta que era mi responsabilidad. O cuando no tenemos el locus de control, que solo vemos así, como mirando solamente hacia nosotros, no vemos, como habíamos dicho, los 4 cuadrantes de la realidad y, por lo tanto, nos culpabilizamos de que todo lo que ocurre es porque yo lo he hecho, yo lo he generado, yo lo he... ¿ah? Entonces, es una mirada como
excesivamente claro hacia adentro. Entonces, cuando no hay equilibrio, acordaros que dijimos que el problema se formaba por un desequilibrio energético, pues cuando este equilibrio energético se mantiene, vamos a entrar justamente en este tema, cuando es el locus de control interior, en este tema de la culpabilidad. Y hay mucha gente que tiene un conflicto terrible con la culpabilidad. Otra cuestión sería los procesos mentales. Nos vamos a meter en mayor conflicto cuando nos ponemos justamente a generar pensamientos irracionales, ideaciones, o sea, es decir, cosas que no son, como lo de Antonita la Fantástica, que empezaba a pensar historias y generaba cuestiones en las que se horrorizaban, y resulta que era todo irreal. Pues ahí tenía un conflicto con su fantasía, por mucho que aparentemente fuese estupendo ser fantasiosa, pero no lo es. Una cosa es la imaginación y otra cosa es la fantasía. ¿Eh? Bueno, y finalmente, como características del conflicto, os pongo aquí el enfrentamiento con las propias creencias, con las propias elecciones y decisiones, porque hay muchas personas que ni siquiera reconocen que tienen creencias y no reconocen, por lo tanto, que la creencia es un pensamiento que tuvieron un día y ya se creen que porque lo tuvieron un día lo tienen que mantener para siempre, jamás. No, oiga, es que puede usted cambiar, ¿no? Tampoco reconocen las elecciones que hacen y las decisiones que toman. Entonces, lógicamente, cuando no hay un reconocimiento de todo esto, vamos a entrar en conflicto. ¿Qué ocurre? Que el conflicto mantenido, de la misma manera que hablábamos de el problema encapsulado, va a generar, por lo tanto, mayor negatividad, y ese es el conflicto. ¿Qué ocurre? Que cuando se mantiene ese conflicto durante mucho tiempo, cuando lo que se cristaliza ahora ya no es el desequilibrio primario, sino ya el conflicto, esos opuestos que tiran para cada lado, cuando eso se mantiene, fijaros el bipartidismo tremendo en este momento, tirando para cada lado en el que estamos inmersos, ¿verdad? ¿Qué es lo que surge? Pues una crisis. ¿Ah? Da lugar a una crisis porque la negatividad ha llegado ya a un punto en el que es como que ya no da para más. Ya llega un momento en el que la crisis se genera porque hemos llegado, como si dijésemos, al límite de la capacidad de negatividad. ¿Ah? ¿Qué ocurre? Que la crisis, cuando surge, y como hemos visto que lo vamos a mirar todo el tiempo desde el punto de vista evolutivo, vamos a reconocer que el origen de crisis viene del griego krinos, ¿eh? Y krinos significa crecimiento, oportunidad. Luego, la crisis viene precisamente para ayudarnos a salir de la polaridad negativa en la que nos hemos metido por no haber sabido gestionar el origen de la jerarquía, es decir, no haber sabido gestionar el problema. Cuando hay crisis, imaginaros el siguiente paso. Obviamente, y de nuevo, dolor. Solo que en este caso ya tenemos que el dolor tiene un añadido. Ese añadido negativo nos dará como resultado el sufrimiento. Cuando hacemos un añadido al dolor, que es el dolor sería algo natural, sería lo negativo de lo positivo, cuando añadimos algo negativo a ese dolor, ese negativo ya nos mete en la polaridad negativa de lo negativo. Y eso es lo que nos da el sufrimiento. Luego, cuando no podemos ver la crisis como aprendizaje, cuando no podemos aprender de la crisis, cuando no escuchamos
que la crisis viene como una llamada brutal de atención a, oye, que has estado en el problema y no lo has solucionado, que te has metido en un conflicto y no lo has solucionado, ahora llega el momento de cambiar. Bueno, pues obviamente el sufrimiento está servido en bandeja y claro. Por lo tanto, ese culmen en el que el sufrimiento llega cuando la crisis no se reconoce de manera evolutiva, obviamente es la desesperación. Y esto lo vemos en muchas partes, porque en realidad no es la crisis en sí misma el problema, ¿no? O sea, es el resultado de cómo la vivimos. Este es el sufrimiento, ¿no? La crisis en sí misma no es ni mala ni buena, es una polaridad simplemente, que si aprendo a vivirla y a reconocerla como, esto me está alertando porque he estado ciega, no he escuchado y ahora esto me está alertando porque parece ser que estaba yo muy ciega y muy sorda. Pues si estoy en crisis voy a abrir los ojos, a escuchar y entonces tomarme la crisis como la profesora de la vida. Cuando no hacemos esto, obviamente que el resultado de ese sufrimiento sin sentido será totalmente la desesperación. Por eso, recopilando, tenemos que la jerarquía evolutiva va de que el problema genera un conflicto si no es solucionado y el conflicto va a generar una crisis. Si nos damos cuenta de lo que hemos estado hablando, ¿por qué entonces la llamamos jerarquía evolutiva? Pues porque es que cada una de las cosas nos está llamando a la puerta, nos está avisando de que hay un desequilibrio que puede ser más o menos profundo, de mayor o menor negatividad. Luego la crisis veríamos que es ya como la negatividad mayor. Entonces, como decíamos, la jerarquía evolutiva ahí es como que nos da esta oportunidad de solucionar nuestras diferencias con la vida, nuestras diferencias con la energía. Si hemos sobrecreado en un plano, como decíamos antes, pues nos da la oportunidad de dejar de crear tanto en ese plano y decir, corcho, si me le he dado mucho a la cabeza, pues voy a reconocer más mis emociones, voy a salir más a correr y voy a hacer más cosas físicas y empezar como a equilibrar todas mis áreas, ¿no? Por eso sería interesante que por un momento, aprovechando por un momento, solo 2 minutos, cerremos los ojos todos para poder entrar en esta conciencia interna de cuál es el área de tu vida en el que dirías que tienes un problema, que tienes un conflicto o que estás en crisis. Identifica por un momento esas áreas de tu vida en las que hay un problema, un conflicto o una crisis. Bueno, muchas gracias. Si no te ha dado tiempo a tenerlo claro, en qué áreas tienes qué cosa o cada cosa, o a lo mejor no tienes nada de eso y entonces es como para darte aplausos y ponerte de ejemplo, porque qué maravilla, entonces estás en súper positivo de tu vida en todas las cuestiones. Acordaros que hemos dicho, tener un problema no es malo,
lo que es negativo, es decir, no útil, porque negativo no significa malo, significa no útil para la evolución, ¿ok? Sería el no solucionarlo. Yo puedo tener un problema en un área y lo veo, lo soluciono y sigo adelante. Si he llegado al conflicto porque no me he dado cuenta antes y ya me he metido en el conflicto, ahí lo que puedo hacer es solucionarlo a partir de ese momento en que me doy cuenta. Esto es lo bueno que tiene la jerarquía evolutiva cuando la reconocemos como tal, que podemos solucionarla en cualquiera de los niveles en los que se encuentre, o en el nivel del problema, o en el nivel del conflicto, o en el nivel de la crisis. ¿Por qué? Porque en cualquiera de ellos que lo solucionemos, vamos a salir fortalecidos. Y cuando llegamos a cualquier proceso de cambio, como dice Ken Wilber, cualquier cambio, cualquier transformación va a traer un conflicto, va a traer una crisis. Precisamente por esto que decíamos de krinos, el origen etimológico de la palabra crisis, crecimiento. Entonces vamos a crecer siempre los seres humanos a través de como de romper el encapsulado, y salir como el huevo, ¿no? El pollito sale del huevo. Entonces rompemos eso para poder salir más fortalecidos hacia el otro lado. Entonces imaginemos la vida como un espacio de escaleras. Imaginaros que estamos moviéndonos hacia arriba, hacia abajo, y cada peldaño que vamos a subir o que vamos a bajar es un cambio. Entonces, fijaros que cada vez que vayamos a colocar el peso en uno de los peldaños, tanto que sea para subir como para bajar, porque en realidad en el espíritu no hay ni tiempo ni espacio, no hay atrás y adelante, no hay arriba y abajo. Por eso vamos a reconocer cada vez que pongamos el peso sobre un peldaño para subir o bajar, veámoslo justamente como el impulso evolutivo, como ese vamos a superar algo, vamos a mejorar en algo. Entonces, si aprendemos a verlo los seres humanos así, cada vez que hay algo que nos invita a cambiar, algo que nos lleva a seguirnos moviendo, o cuando llevamos un tiempo que no nos estamos moviendo, es importante que reconozcamos que todo esto es para seguir creciendo, para seguir evolucionando. Por lo tanto, a eso se le llama flujo, se le llama seguir fluyendo con la vida. Porque si seguimos fluyendo con la vida, vamos a seguir en este crecimiento que sería el nacer a algo nuevo todo el tiempo. El seguir naciendo y muriendo en este proceso continuo, como nos habla Pincola Estés, la psiquiatra, que nos habla de este ritmo de vida, muerte, vida, ¿no? Bueno, entonces buscamos la felicidad los seres humanos y en realidad lo que estamos es queriendo encontrar una razón para ser felices. Porque ¿qué es la felicidad? Sino un momento en este flujo de la vida, ¿no? Entonces nos metemos en problemas y nos metemos en conflictos porque queremos que ese momento se vuelva como una foto fija. Y dice, oye, pero qué guapa estaba yo aquí cuando tenía 18 años. ¿Y cómo es que ahora me veo de esta manera? Dice, pues hija, porque ya tienes 60, guapa. Entonces, ¿cómo pretendes estar igual que cuando tenías 18? Pues es imposible. Entonces, si yo me quiero quedar con esa foto fija, pues voy a sufrir, me voy a meter verdaderamente en un conflicto, porque la realidad va a tirar para un lado y la irrealidad de lo que yo me gustaría o quisiera que fuese, va a estarme todo el tiempo metiéndome en un conflicto. Entonces, fijaros que cuando reconocemos que cada persona en nuestra evolución personal tenemos la oportunidad de reconocer el avance hacia nuestra
verdadera realización, hacia nuestra verdadera misión personal. Cuando estamos entonces aceptando nuestra misión personal, vamos entonces a aceptar nuestra autenticidad, nuestra verdadera identidad. Cuando no hacemos esto y empezamos a tironear con la vida, a meternos en problemas, en conflictos, a no aceptar las crisis como oportunidades de transformación total, ahí vamos a entrar en crisis de identidad. En este momento, ¿qué es lo que nos pasa a los seres humanos? Imaginaros ahora, por ejemplo, nuestra propia identidad política. Nuestra identidad política, nuestra identidad social. Es que ya no sabemos por dónde vamos. Ya ni siquiera sabemos lo que es España. En esta locura en la que estamos viviendo, ya no hay una conciencia realmente de ¿y todo esto para qué? ¿Cuál es nuestra misión personal, cada uno, y colectiva? No tenemos ni idea, estamos como perdidos ahí. ¿Por qué? Porque no estamos aceptando la crisis como una gran oportunidad de crecimiento, de salida hacia algo nuevo. Por eso decimos la autorrealización personal sin el sentido de esta misión, de este cumplimiento de lo trascendente, es igual a cero. Por eso es que nos hace tanta falta a los seres humanos aceptar nuestra profundidad espiritual, nuestra trascendencia, que ya lo decía Einstein, justamente, que decía, realmente el siglo siguiente será espiritual o no será. ¿Okay? Luego, realmente la cuestión no solamente está en manos de que lo solucionen los demás, que lo solucione la iglesia, que lo solucionen los políticos, es que está en manos de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a tratar o cómo trata este tema de la crisis y del conflicto los diversos cuadrantes, ¿no? Pues dependiendo de en qué cuadrante nos encontramos, estaríamos en qué áreas estaríamos viendo que los psiquiatras lo tratan con fármacos para las funciones orgánicas. Cuadrante superior derecho, porque es el síntoma, vamos a callar el síntoma, que esto no se vea, no se escuche, ¿no? La psicología, ¿qué es lo que hace? Pues empieza a reconocer las diversas transferencias mentales, es decir, qué pasa con los pensamientos que estás pensando, que estás sintiendo. Entonces trata justamente la mente y las emociones de la persona. Y la logoterapia o terapias trascendentes lo que hacen es utilizar herramientas de nivel o de calado más profundo para justamente reconocer que ahí hay una, como decíamos, llamada espiritual, una profundidad mayor, ¿no? Para crecer. Yo recuerdo un maestro espiritual mío que me decía justamente esto: cuando nada se esté moviendo, cuando estés parado en un peldaño confortable y relajado, pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que no estoy haciendo espiritualmente? Entonces, ahí es cuando llega esta circunstancia que decíamos, el impulso evolutivo que tiene cada cambio, es vital que lo demos con absoluta conciencia de que esto no es porque Dios no me quiere, pasó cuando tenía 7 años. No, esto tiene que ver con que todo eso está en nuestra vida, tanto individual como colectivamente, para crecer, para ir un paso más allá y para, como decíamos antes, trascender y también incluir lo anterior. O sea, que no se trata de tirar, como dice Wilber, al niño con el agua del baño, ¿no? Hemos bañado al niño y de pronto lo tiramos por la borda porque
ya lo hemos lavado y el niño se fue con el agua. No, no vamos a hacer eso, vamos a guardar al niño y lo que vamos es a tirar lo que ya no sirve y a quedarnos con aquello que sí sirve de lo anterior. Ahora bien, lo vamos a trascender, que eso es de lo que se trata en todo momento en esta jerarquía evolutiva, que para eso ocurre. Entonces, ahí, fijaros esta frase maravillosa de Viktor Frankl, que es el reconocimiento vital de lo que el ser humano necesita, que es la responsabilidad. Si no tenemos, como decíamos antes, el interés por crecer, por evolucionar, por avanzar, pues muy difícilmente podemos entonces movernos. Ahora, este movimiento necesita ser desde la responsabilidad personal, desde reconocer que tenemos, como habíamos visto antes, unas capacidades que ya se nos han dado en muchas áreas, muchos niveles de nuestra vida, para poder hacer frente a estas problemáticas, a estas pruebas, como si dijésemos, que nos presenta la vida, tanto a nivel, como decimos, individual como colectivo, para que sigamos creciendo, para que sigamos todo el tiempo ampliando nuestra mirada, subiendo esta visión hasta que podamos ver como el águila desde todas las perspectivas posibles, desde la mayor cantidad de perspectivas posibles. Nuestra sociedad en realidad muchas veces lo que hace es no ver esto, no aceptar la trascendencia de que realmente hay algo más profundo, más superior, y se relaciona con los ciudadanos, con las personas que forman la sociedad, que no nos olvidemos que somos todos, pero que en general, como colectivo, esta dimensión trascendente se nos olvida de reconocer como responsabilidad personal y responsabilidad colectiva y oportunidad personal y oportunidad colectiva. Por eso, si todos hacemos lo mismo, nos ponemos cada uno a aceptar que estamos en una jerarquía evolutiva como parte de nuestro proceso de transformación y yendo hacia esa conciencia mística, voy a utilizar lo que decía Teilhard de Chardin en una frase magnífica, pues habremos descubierto el fuego por segunda vez. Porque como humanidad, si nos damos cuenta, nos falta descubrir el fuego por segunda vez, como humanidad. Y descubrir el fuego por segunda vez, ¿qué sería? Pues sería precisamente reconocer a nivel colectivo que estamos todos en el mismo barco y que realmente ha llegado la hora, como humanidad, como globalidad, ha llegado la hora de hacer un paso más allá y que esta trascendencia de que estamos aquí en esta tierra para algo más que para nacer, reproducirnos y morir, ¿no? Sino para ser cada vez mejores personas, inclusivos, cada vez más abarcativos, más, en inglés me encanta porque se dice embrace, que significa como más, por eso sería como tener mayor reconocimiento de las diferentes perspectivas posibles, abrazarlas todas aquellas que nos lleven a escuchar la voz de tantas posibles perspectivas que lleven hacia la evolución, que lleven hacia la vida, que lleven hacia la mejora del ser humano, tanto individualmente como colectivamente. Entonces, este sería el fuego que, como muchos sabréis, tiene mucho que ver con el espíritu, porque el fuego se relaciona con el fuego del espíritu, se identifica como un símil de espíritu. Bueno, y muchas gracias por vuestra atención. Yo quería ya terminar aquí.
mi presentación del día de hoy. Ahí tenéis mis datos por si alguien quiere llamarme, escribirme o lo que sea, venir a mis cursos, que hago el curso de positioning de terapeutas, formación de terapeutas en el método que, como llevo 26 años ya de terapeuta trabajando, pues se me ha ocurrido de pronto decir, oye, ¿y si todos estos éxitos terapéuticos pues los compendio en mi fórmula de terapia, que es en realidad pues eso, una abarcación, no sé si sería una abarcación, sino bueno, una inclusión o una integración de muchas otras terapias y de mi forma de verlo y mis perspectivas. Entonces eso lo he llamado positioning, para aprender cada uno en qué lugar nos posicionamos dentro de nuestra área, en qué diversas posiciones nos colocamos, ¿no? Entonces eso, o la formación integral que doy también anualmente sobre la teoría integral de Ken Wilber. O sea que tanto si queréis venir a un curso como a una terapia que hago online, que trabajo pues con México, con Argentina también, y con Suiza, en fin, ciudades europeas, ciudades norteamericanas y latinoamericanas, porque lo hago online. Entonces, pues ahí tenéis mis datos. Y ahora abro, muchas gracias José, Consuelo y todos a vosotros. Si hay alguien que tiene una pregunta, pues con mucho gusto, si puedo, pues responderé. Adelante. Hola, soy Ana de Benpensante y bueno, si queréis hacerle alguna pregunta a Raquel Torrent la podéis poner ahí por el chat y ella las irá leyendo y contestando. Veo que Norberto preguntó antes, ¿no?, que quería comentar que se le ha venido a la mente, según te estaba escuchando, que si todo lo que has dicho se puede aplicar tanto a individuos como a problemas colectivos. Y te pregunta Raquel si está en lo cierto. Sí, claro que sí. Todo el tiempo, Norberto, hemos estado hablando, justamente haciendo la inclusión de los 4 cuadrantes de Wilber. Estábamos todo el tiempo hablando de lo individual y lo colectivo, porque todo lo que hemos hablado se aplica a los 4 cuadrantes de la realidad, que es eso, los cuadrantes superiores, que son individuales, y los cuadrantes inferiores, que son los colectivos. O sea que claro que sí, Norberto, estamos todo el tiempo, es decir, que todo lo que hemos dicho se puede aplicar a la crisis tanto económica como política. O sea, vemos el origen, echamos hacia atrás y vemos que antes de que hubiera esta crisis ya estábamos en conflicto, tirando los unos para un lado, los otros para los otros, tremendo, y antes ya había un problema, porque obviamente nosotros hemos tenido problemas en fin, desde hace mucho tiempo. ¿Qué ocurre cuando eso no lo vemos? Cuando hay una deshonestidad, por ejemplo, a nivel colectivo, en nuestro mundo político y social tan enorme, pues esa falta de deshonestidad, que no es otra cosa de honest, que significa ser uno mismo, ahí pues parece ser que no somos uno mismo. Ahí todo el mundo quiere ser otro utilizando los dineros de otros, ¿no? Y las cuestiones, por eso tanta deshonestidad. Entonces, claro que sí, que todo lo que hemos estado viendo es para individual y para colectivo, claro que sí. ¿Alguna pregunta más? Bueno, dice Norberto que en ese sentido me ha recordado mucho un artículo que me he hecho sobre la crisis económica y me gustaría recibir tu opinión al respecto. Si lo consideras interesante, se me antoja muy en la línea de lo que has hablado aquí y si a alguno de los aquí presentes le interesa y lo veis adecuado, lo querría compartir. Sí, lo que pasa que no ahora mismo, claro. Me lo No, envía. Norberto. Sí, Norberto, nos lo puedes enviar
a info@benpensante.com y nosotros pues mañana ya os vamos a enviar un email a todos vosotros los que habéis asistido a la webinar con la grabación de la misma y con todos los datos para poneros en contacto con Raquel Torrent, su página web, su correo, su teléfono y para que podáis consultar sus cursos o preguntarle a ella lo que queráis. Y si nos la pasas, pues nosotros también, si quieres, la podemos pasar al resto. Claro, Norberto, sería estupendo. Así lo leemos y vemos. A ver. A ver, ¿alguna pregunta más? Pues parece que no hay ninguna pregunta más. Por mi parte, solo agradecer a Raquel Torrent que haya hecho esta presentación para nosotros y muchísimas gracias porque ha sido estupenda, me ha encantado. Gracias. Y bueno, pues recordaros que la próxima webinar que tenemos del Instituto Ben Pensante es el próximo lunes, por si os queréis apuntar. Tenéis toda la información en nuestra página web benpensante.com o nos escribís a info@benpensante.com. Muy bien, pues muchísimas gracias, Ana, y muchísimas gracias al Instituto por haberme invitado a esta presentación. He estado muy cómoda con todos vosotros y gracias a los que habéis preguntado, a los que habéis comentado y también a los que no lo habéis hecho, que el silencio también está estupendo. No hay... Gracias, Guillermo, gracias, Norberto, y gracias a mi hija que también estaba por ahí escuchando. Un saludo para todos. La presentación. Bien, perfecto. ¿Sí? Vale. ¿Lo haces tú o lo hago yo? Sí, lo hago yo, que sé perfectamente. Muy bien. A ver, si es que me deja... ¿Cómo se hace? Porque ahora no consigo... Aquí está. Dice que no se puede. Porque la cerramos primero, dale a close. Espera un momentito, close. ¿Sí? Ah, close, claro. Y ahora Okay. sí. Entonces, ahora sí. Ya está. Perfecto, pues entonces vamos a cerrar ya este encuentro y Raquel, pues muchísimas gracias por todo. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. ¿Os ha gustado? Nos ha encantado. Pues me alegro Sí. mucho, cielo. Que haya servido para alguien, ¿eh? Eso es lo importante. Pues, sí. Muy bien, Pues bonita. muchas gracias. Hasta luego. Un beso, cielo. Chao.